Bien, es el tiempo también de la predicación de la palabra de Dios. Y para ello tenemos que abrir la Biblia. Y lo vamos a hacer en el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y nos vamos a ubicar al final, versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. El sermón de hoy, no me gustan los títulos largos, pero este lo ameritaba. Dios no mide tu fe por lo que das, sino por lo que te queda. Dios no calibra, no mide tu fe por lo que das, sino por lo que te queda. Y de eso quiero que hablemos hoy. Como introducción, puedo decir algo que todos sabemos. Y es que estamos viviendo en una sociedad donde todo se mide por cantidades. La gente calibra a los demás por el dinero que tienen, por las posesiones que poseen, valga la redundancia. La gente mide la calidad de las personas por los éxitos o logros alcanzados. Y algunos se sienten importantes por la cantidad de likes que reciben en sus redes sociales cuando postean algo. O se deprimen, se entristecen cuando la gente no les da suficientes me gustas. Pero Dios no mide las cosas necesariamente por cantidades cuando se trata de lo que le ofrecemos a Él en sacrificio. Para Él, el verdadero sacrificio y su riqueza no está en lo que damos, sino en la fe y confianza que tenemos en Dios cuando ejercemos el dar, cuando nos desprendemos de algo para dárselo a Él. Este pasaje de Marcos 12 que vamos a leer ahora nos muestra algo que está muy claro. Y es que mientras algunos ricos que estaban allí daban grandes sumas, vino una viuda pobre que dio lo único que le quedaba. A los ojos de los hombres, lo que ella estaba haciendo era una limosna, era algo insignificante. Pero qué distinto fue el accionar de esta mujer frente a los ojos de Dios. Hoy, a través de este pasaje y a través de este sermón, intentaremos aprender que Dios mide nuestro corazón y la fe que tenemos en Él, no por la cantidad de dinero o de tiempo o de dones que le demos, que le podamos ofrecer, sino por la calidad con lo que lo hacemos, con la entrega, con la pasión, con la intención con la que damos a Dios. Y vamos a leer el pasaje que nos ocupa. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos
han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos. Amado Padre Celestial, cuán maravillosa es tu palabra. Cuán maravilloso es que a través de ella podemos casi poder mirar a Jesús diciendo estas palabras. Tu palabra nos muestra a esta mujer pobre trayendo lo único que quedaba en su bolsa. Y vemos a estos hombres ricos quizás con sus manos o sacos llenos de ofrendas. ¿Qué distinción tan grande hiciste tú entre ambas situaciones? Hay un mensaje en esto, Señor, y queremos descubrirlo, queremos entenderlo y queremos aplicarlo a nuestra vida. Por eso te ruego sabiduría, entendimiento, iluminación y dirección para predicar tu palabra. Y pido y clamo para que cada persona que escuche este mensaje ahora, en este lugar o a través de las redes sociales, pueda entender lo que tú quieres decir. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Hagamos un poquito de contexto antes de desarrollar las tres verdades de este sermón. Primero, tenemos que decir que el Evangelio de Marcos es el más corto de todos los evangelios. Y no es casualidad que sea el más corto de todos. Es que Marcos nos presenta a un Jesús que está en constante acción. Es un Jesús que pasa de un evento a otro para enseñar una verdad. Marcos era un hombre que manejaba dinero. Él era un publicano, un hombre que manejaba los impuestos que se le cobraban al pueblo. Estaba acostumbrado al tema financiero, al tema monetario. Así que usted va a notar, si lee el Evangelio de Marcos, cuántas parábolas que están en ese Evangelio están asociadas con el tema del dinero, con el tema de las ofrendas o con el tema de todo lo que tiene que ver con las posesiones materiales. Si usted va al capítulo anterior, capítulo 11, vamos a ver una de las escenas más interesantes de la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús es interesante, toda la vida de Jesús es maravillosa. Todo lo que hizo Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión a los cielos, todo lo que vemos de Jesús es impactante, pero pocas veces vemos a Jesús molesto, airado, enojado. Y recordemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero cuando se tiene que quitar el cinto, se lo quita y aplica la disciplina. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Jesús llegó al templo de Jerusalén y consiguió que lo habían convertido en un mercado de pulgas. Y Jesús en el capítulo anterior, el día anterior a este, había puesto orden en la sala, volteando las mesas, latigando a los vendedores. Y dice incluso la Escritura en ese capítulo 11 que no le permitía a nadie pasar por el templo con cualquier instrumento, porque se había irrespetado hasta lo máximo la reverencia del lugar. Es en el templo donde ocurre este pasaje de la viuda. Es Jesús en el templo predicando la doctrina
en contra de la doctrina de los escribas y fariseos, en el cual Jesús muestra el acto de fe de esta mujer. Cuando vemos el texto, observamos en el verso 41 lo siguiente: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas o de la ofrenda. Primero, el templo del que se nos habla aquí, el templo de Jerusalén, no es el templo que construyó Salomón, sino que es un segundo templo en el cual había sido construido y luego fue destruido en el año 70 por Tito. Este templo tenía algunos lugares que no estaban en el templo original. Y esto ocurre en un lugar del templo llamado el patio de las mujeres. Como usted sabe muy bien, los judíos tratan a las mujeres con una forma distinta a la que tratan a los hombres. Al menos en esa época era así. La mujer era alguien de segunda categoría. No podía entrar a todas las áreas del templo. Así que había un patio para ella. Y en ese patio de acceso para todo el mundo estaba el arca o arcas de las ofrendas. Jesús, después de haber recriminado y advertido sobre la doctrina de los fariseos y de los escribas, se sienta, lo cual nos denota que él estaba haciendo algo con intencionalidad. Por eso este punto del sermón se llama Jesús observa nuestras ofrendas. Ahora, Jesús es Dios. Por lo tanto, podemos decir que cuando nosotros ofrendamos a Dios algo, Él lo ve. Y no solamente ve la cantidad, sino que ve la calidad. Por eso la Biblia nos exhorta a que cuando demos a Dios, lo hagamos con una buena y correcta intención. Porque usted puede traer ofrendas a Dios con intenciones desviadas, con intenciones equivocadas, con intenciones que no son agradables a Dios. Y más allá de la cantidad, usted causará que Dios se sienta desagradado de su ofrenda si usted no ha preparado su corazón antes de darla. Jesús está sentado porque quiere ver cómo ofrenda la gente. ¿La hermana Ileana Rodríguez está aquí? No, lamento que no esté. Quizás nos está viendo. La hermana Ileana Rodríguez dice que ella es fanática al extremo cuando va a ofrendar, al punto que ella escoge el mejor billete o los mejores billetes que va a traer. Y si todos los billetes que están en su ofrenda están arrugados, ella los plancha y los trae derechitos, porque ella le quiere dar al Señor aún la ofrenda de la mejor manera, más presentable posible. Esto es una persona que piensa, medita y decide ofrendar con un corazón que agrade a Dios. Ella está consciente de que Jesús mira nuestras ofrendas. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos encontramos a Samuel yendo a examinar a los hijos de Isaí para sacar de allí al sustituto o al ungido que va a reemplazar a Saúl. Y como Saúl era grande, rubio, fuerte, él, Samuel, creía que tenía que buscar a alguien con las mismas características. Y cuando vio al hijo mayor de Isaí, él dijo, este es el ungido de Dios.
porque es grande, hermoso como Saúl. Y Dios le dice, no lo mires a él, porque Jehová, dice el Señor, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, no ofrendemos a Dios con ligereza. No traigamos, no metamos en el sobre, no hagamos la transferencia, no traigamos nada aquí si primero no pensamos y decimos, Señor, gracias por lo que me has dado. Todo lo que tengo es tuyo. Nada de lo que tengo me pertenece. Hoy quiero darte algo de lo tanto que tú me has dado. Bendícelo, multiplícalo, úsalo para tu gloria, porque lo doy con un corazón sincero. Dice el mismo pasaje, versículo 41, que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, mirando o miraba cómo, escuche, no cuánto, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Yo quiero decir algo, y esa es la razón por la que yo predico muy poco sobre dinero. No me gusta predicar de las ofrendas. Prefiero traer un outsider. Prefiero traer a alguien que no sea esta persona. Porque hoy en día, el tema del dinero, de las ofrendas, de los diezmos y de los pastores es un tema muy incómodo. Porque la gente, por culpa de algunos trasquiladores de ovejas, ha terminado pensando que todos los pastores estamos para llenarnos con el dinero de ustedes. Y tienen razón, muchos lo hacen. Pero no puedo dejar de resaltar que en esta iglesia, no puedo responder por las demás, en esta iglesia, la iglesia bautista de Leyland, es el mejor sitio donde usted puede ofrendar. Porque aquí, cada dólar que entra es manejado de forma transparente. Y Jesús no está viendo si están trayendo vacas, corderos, palomas o frutos de la tierra. Está mirando el dinero que están colocando. Pero no está mirando el cuánto, sino el cómo. Por lo tanto, podemos decir que Jesús está evaluando la actitud y la intención en cada ofrenda, más allá de los montos. Él veía lo que cada persona daba y realmente eso hablaba de lo que había en su corazón. Martín Lutero dijo esta frase: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, eso todavía lo poseo. Cuando usted pone su vida, cuando usted pone sus dones, cuando usted pone su tiempo, cuando usted pone su casa, cuando usted pone sus posesiones, cuando usted pone su dinero a la orden de Dios, no va a encontrar mejor lugar a donde colocarlas. Y no va a obtener mejor rendimiento que ese, porque está poniendo las cosas en las manos del que realmente es dueño de todo lo que usted tiene. Por lo tanto, nada de lo que entreguemos a Dios podemos verlo como una pérdida, sino como una ganancia, como una semilla que se siembra y Dios la va a hacer prosperar. Termina el versículo 41 diciendo que además de que Jesús estaba
sentado delante de las ofrendas, mirando cómo el pueblo echaba su dinero, observó que los ricos echaban mucho. Para algunos pastores, volviendo a esos pastores trasquiladores de ovejas, ese es el fin último. Esa es la razón última de su ministerio, pedir dinero. Da lástima, da vergüenza, da pena ver hombres y mujeres parados en un lugar que se supone es el altar de Dios, con una actitud de trasquiladores de ovejas, hablando de dinero, de prosperidad, de pactos, de manipulación barata, para que las ovejas tontas pasen y les den sus posesiones. Y muchos vienen y dan mucho porque quieren mucho de Dios, pero no en lo espiritual, sino en lo material. Mucha gente ofrenda con abundancia, no para la gloria de Dios, sino para que Dios me retorne más de eso, para tener más y disfrutar más y experimentar más el placer del dinero. ¿Qué podemos aprender de este primer versículo? Que Dios ve más allá de la apariencia. No importa si otros notan lo que damos. Lo que realmente importa es la disposición de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. En segundo lugar, así como Dios, así como Jesús, sí mira nuestras ofrendas y mira la forma en la que la damos y la calidad y la intención con que la damos, también este pasaje nos permite entender y afirmar lo siguiente. La fe en Dios se mide por el sacrificio, no por la cantidad. Abraham tenía un solo hijo. Sí, usted estará diciendo, no, tenía dos. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que Isaac era su único hijo. Y cuando Abraham nomás tenía un hijo de 12, 13, 14 años, y Abraham ya viejo se sentaba seguramente a verlo jugar, Abraham soñaba con su hijo adulto y se deleitaba pensando cuando viera las generaciones que vendrían detrás de él. Y una mañana Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. La actitud de Abraham, si hubiese sido como usted o como yo, hubiese sido, ¿por qué? ¿Por qué me pides lo único que me has dado? ¿Por qué me ilusionas y me vas a quitar lo que tengo? Pero la actitud de Abraham fue una actitud de obediencia. Abraham había aprendido la lección de confiar en Dios. Preparó todo y fue con toda la intención de hacer lo que Dios le había pedido. ¿Fue fácil? No. Fueron 4 días de camino, atormentándose seguramente al saber lo que le tenía que hacer a su hijo. Pero fue y lo hizo. Y cuando faltaba una pulgada para que la hojilla de su cuchillo tocara la garganta de su hijo, Dios lo detuvo. No había duda alguna, ni en Dios, ni en los ángeles, ni en los demonios, ni ahora en nosotros,
de que Abraham estaba dispuesto a darle lo único que tenía a Dios, sin reparo, sin pelear, sino confiando, al punto que cuando subió a la montaña le dijo a los que andaban con él: el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía que Dios iba a proveer. Por eso no le importó soltar lo que tenía, porque Dios proveería para él. Hermano, cuando cobres tu sueldo, cuando saques las cuentas de tus ganancias, cuando hagas tu hoja de Excel con cada partida de lo que tienes que pagar, no pongas a Dios de último. No pongas a Dios al final de la hoja de cálculo. Ponlo de primero. Porque no podemos ofrecer a Dios nada que no nos cueste. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3 dice, Pablo hablándole a los corintios, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, está hablando de los hermanos de Macedonia, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando tú te metes la mano al bolsillo para ver qué te quedó del restaurante donde fuiste a comer o de la gasolina que colocaste, a ver qué change te quedó y lo colocas allí, sí, estás cumpliendo con los hombres, pero le estás dando una bofetada a Dios. No importa si lo que trajiste son $3 o no importa si lo que pusiste fueron 1,500, eso no importa. Si estás dando de lo que te sobra, si estás dando de lo que no te importa, si estás dando de lo que te da igual, no estás dando con sacrificio a Dios. Miremos un momento lo que dice el pasaje, versículos 42 y 43. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí hay una mezcla entre cantidad y calidad. Vemos a Jesús viendo cómo la gente ofrendaba, pero también vemos a Jesús usando la cantidad para medir la calidad de la ofrenda. Yo no sé si usted lo sabe, pero 2 blancas, que equivalían a un cuadrante, era la 64ª parte de un denario. Es decir, $1 dividido entre 64 le va a dar un número decimal. Pero para más o menos calcular cuánto representarían hoy en día esas 2 moneditas de la mujer, bastaría sacar este cálculo. En aquella época se trabajaban 12 horas y se le daba a la persona un denario. Una persona que trabaje hoy en día 12 horas, más o menos a $15, se le estarían dando $180 por el día, ¿cierto? 12 por 15, 180, si no me equivoco.
Si usted divide 180 entre 64, ¿cuánto le da? $1,87. Esa mujer, mientras que otros se sacaban la cartera y ponían 1,500, 2,000, se acercó y Jesús la vio con $1,87. No había más. Colocarlo en el arca de las ofrendas. ¿Vio la cantidad o no la vio? Claro que la vio. Claro que Dios sabe cuánto ofrenda usted. Claro que Dios sabe si usted está diezmando o no. Pero lo que a Dios le importa es por qué lo hace o por qué no lo hace. Y cuando usted agarra la partida de Dios, cuando usted agarra la parte de las ofrendas y de los diezmos y lo deja de último, usted está diciendo: Dios, no puedo ofrendar, no puedo diezmar porque no me alcanza. Tú tienes mucho dinero. Será en otra oportunidad. No quieres sacrificarte y no quieres confiar en Dios. Abraham subió con su hijo dispuesto a matarlo, porque Dios así se lo pidió. Pero él sabía que de alguna manera Dios iba a devolvérselo. Y cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú le das a Dios, hazlo con la certeza de que aunque las razones humanas te digan lo contrario, Dios te va a proveer. Muchas veces creemos que necesitamos tener abundancia para dar, pero Dios honra la fe que da con confianza, aunque sea poco. Esto nos lleva al último punto. Marcos 12:44 dice: la razón por la que Jesús está diciendo que esta mujer que dio $1,87, eso era más que lo que habían dado los ricos. Dice el verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Primero, ella no solamente era viuda, era una viuda pobre. ¿Usted cree que eso de viuda pobre es una casualidad? No, lo que está remarcando es que esta viuda no tiene marido, evidentemente, no tiene hijos, o la abandonaron, no tiene familiares cercanos, estaba sola en el mundo. Pregunto, ¿aquí hay gente en esa condición? Esta mujer estaba sola, con $1,87 en su cartera. Le alcanzaba posiblemente, según lo que investigué, le alcanzaba para comprar un puñado de harina y hacerse un bollo de pan. O para comprar un pajarillo y comérselo. ¿Qué puede comprar usted hoy con $1,87? No sé. Pero no piense en esa miseria como algo que, bueno, no, esa era su capital.
Eso era todo lo que ella tenía. Eso era todo lo que ella poseía. Pero Dios mide lo que te queda, no lo que das. Observe que el énfasis de Jesús no está en lo que ella puso, sino en el hecho de que cuando ella dio eso, no le quedó nada. Y esto lo que evidencia es que esta mujer fue a ese lugar sabiendo que iba a echar lo único que la acompañaba. No fue que ella iba por la calle y alguien la aló. No fue que ella iba por la calle y se le ocurrió entrar al templo. No. Ella en su casita contaba sus moneditas mientras se preparaba para ir al templo. Y decía en su corazón: Señor, yo quiero alabarte. Señor, yo quiero honrarte. Señor, yo quiero cumplir con tu palabra. Esto es lo que tengo y esto es lo que te voy a dar. Bendícelo para tu gloria. No fue casualidad que ella ofrendó aquello. Lo preparó antes de ir al templo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios mide la fe no por la cantidad, sino por lo que te queda en el corazón después que das. Ahora, la Biblia no lo dice, pero esta mujer dio su único sustento. Salió de ese lugar con nada. ¿Podemos pensar que esta mujer iba con un corazón arrepentido? Con un corazón de ¿para qué di lo último que me quedaba? ¿Y ahora qué voy a hacer? No. La misma alegría, el mismo gozo, la misma motivación que tuvo de ir al templo con casi nada para adorar a Dios, se multiplicó porque ella había agradado a su Dios con lo único que le quedaba. Estaba alegre de decir: Señor, te he dado mi último bocado de comida, pero si es para tu gloria, estoy contenta. Eso es lo que Dios está mirando en su corazón. Cuando tú retienes a Dios lo que le corresponde, estás revelando que no tienes seguridad en Dios. Señor, no puedo, yo quiero, pero no puedo. Tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que hacer esto. Este mes no puedo, Señor. Este mes no puedo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que si sembramos, si ofrendamos de lo que nos cuesta, de lo que nos duele, de cuando es difícil confiar, el Señor va a multiplicar eso, porque lo estamos haciendo poniendo nuestra confianza en su provisión. Pero cuando no sentimos seguridad y retenemos lo que es de Dios para administrarlo nosotros, lo puedes hacer, pero no te quejes cuando no te rinda. No te quejes cuando no te den los números.
porque estás obrando equivocadamente. Cuando esta mujer tomó lo único que tenía y lo puso en el arca, ella estaba diciendo, confío en ti. Igual que Abraham levantó el cuchillo para cortar el cuello de su hijo, lo hizo confiando en Dios. ¿Y sabe qué? Dios no le falló. Quiero terminar con una ilustración. Había un pianista muy conocido en el siglo XIX. Era polaco. Se llamaba Ignacy Jan Paderewski. Dice la historia, lo confirmé con internet y es cierta, que había dos jóvenes estudiando en la Universidad de Stanford. Ellos necesitaban dinero para su matrícula y se les ocurrió invitar a Paderewski a que les diera un concierto y con las ganancias ellos poder sobrevivir un tiempo más. Hablaron con Paderewski, su agente le pidió $2,000 y lo demás sería de ellos. Ellos se comprometieron, hicieron el concierto y cuando sacaron los números habían recogido solamente $1,600. Ahora debían $400. Cuando fueron a hablar con Paderewski, le dicen, señor Paderewski, no hubo la suficiente taquilla. Aquí están $1,600, le debemos $400, le firmamos un pagaré y nos comprometemos a pagárselo. Hicimos esto porque queríamos recaudar dinero para nuestros estudios, pero fue imposible. Paderewski le dijo, no, tomen eso, cubran sus gastos y yo me quedo con el resto, es decir, nada. Pasaron los años, muchos años, y Paderewski se convirtió en el primer ministro polaco. Y en medio de la guerra, Polonia moría de hambre. Había un solo hombre en el mundo que podía satisfacer todas las necesidades de ese pueblo. El presidente de los Estados Unidos de América de la época, un hombre llamado Herbert Hoover, presidente número 31 de los Estados Unidos de América. Así que cuando se supo de la necesidad, Hoover mandó aviones con cargamento de comida para Polonia y todo el pueblo de Polonia se salvó, producto de la bondad de los Estados Unidos y de Hoover. Pasada la guerra, un día Paderewski se consiguió con Hoover en una conferencia y se acercó para darle las gracias. Cuando lo vio al presidente, Paderewski casi le besa las manos, dándole gracias porque había salvado a su pueblo del hambre. Hoover le dijo, Paderewski, señor Paderewski, gracias por ser un hombre tan agradecido, pero quizás usted no lo recuerde. Una vez cuando yo era un estudiante universitario estaba en apuros y usted me ayudó. Hoover era uno de esos jóvenes a los que Paderewski les dio todo lo que tenía y se quedó sin nada. Años después, su generosidad salvó a todo un pueblo, salvó a toda una nación. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú das al Señor, tú no sabes a quién alcanza esa ofrenda. Tú no sabes cuántas personas son bendecidas a través de esa ofrenda. Y esto nos enseña
lo que ya hemos dicho y queremos resaltar. Cuando damos al Señor, estamos seguros de que Él proveerá. ¿Cuál es la conclusión de este sermón? Un sermón que quizás a usted le ha parecido incómodo porque ha tocado el tema del dinero. No crea que para mí es fácil predicarlo. Pero la conclusión es esta. Los ricos de este mundo dan mucho, no porque aman a Dios, sino porque tienen tanta confianza en lo que tienen que no les importa desprenderse de lo que les sobra. La viuda, pobre, dio nada para el hombre, pero dio todo lo que tenía, demostrando que su fe, su corazón, su seguridad estaba en un Dios vivo que va a proveer. Pero esto nos lleva al mayor ejemplo de bondad, al mayor ejemplo de generosidad, al mayor ejemplo de desprendimiento, al mayor ejemplo de sacrificio, que Jesucristo, siendo el Rey del universo, siendo el Rey de reyes, se despojó de toda su gloria, se despojó de toda su alabanza en los cielos y se hizo un hombre para meterse en este mundo como una persona pobre y desprovista, para que tú y yo, que estábamos pobres en nuestra maldad y en nuestro pecado, fuésemos enriquecidos por el sacrificio de Él en la cruz. Jesús no se quedó con nada para que tú y yo lo tuviésemos todo. Entonces, ¿por qué te cuesta darle tanto a Dios? ¿Por qué te cuesta confiar en Dios? ¿Por qué Dios tiene que estar al final de la hoja de Excel? ¿Por qué Dios siempre queda de último cuando repartes tu sueldo, tus ganancias, tus ingresos? ¿Por qué? No te preguntes cuánto debo dar, sino cómo queda mi corazón cuando doy. ¿Cómo preparo mi corazón al dar? Y cuánta satisfacción siento al servir a Dios con todo lo que Él me ha dado. Esa es la reflexión que hoy debemos llevar a casa. Vamos a ponernos de pie con la misma actitud de reverencia. Inclinemos nuestros ojos. Quiero hablarle a usted. Si hoy nos está visitando, quiero que sepa que esta no es una iglesia donde se manipula a la gente para que ofrende. Algunos me dicen, pastor, pero no se preocupe tanto por eso. Sí me preocupo. Porque no quiero que esta iglesia ni este servidor sea confundido con esos pastores, llamados pastores entre comillas, que lo único que quieren es llenar sus bolsillos. El Señor reprenda al diablo. Esta es una iglesia sana, limpia, pulcra, honesta, transparente en el manejo de sus finanzas. El pastor tiene un sueldo, se pagan los biles, se ayuda al necesitado. Hasta donde podemos ayudamos a misioneros fuera de los Estados Unidos.
Y cada dólar que en esta iglesia es manejado con temor y temblor, porque no es nuestro, es de Dios. Pero hoy, más que un sermón para que usted ofrende más o diezme más, porque no es mi interés. El sermón de hoy es para que usted entienda que el dinero se convierte muchas veces en un ídolo para nosotros. Y el ofrendar se convierte en un problema cuando no confiamos en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se vaya hoy a su casa convencido de que cada vez que usted ofrenda, si lo hace de la manera correcta, Dios está mirando su ofrenda, Dios está mirando con qué intención lo hace, Dios sabe cuánto le ha costado a usted o si es una sobra, y Dios le va a bendecir si usted lo ha hecho correctamente. El llamado hoy no solamente es a ofrendar dinero, es a ofrendar tiempo. Los miércoles es un tiempo de oración en esta iglesia y sin embargo está vacía. Cada miércoles 4, 5, 6 personas nada más. ¿Y dónde estás tú los miércoles? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Se entiende. Pero si no, ¿dónde estás cuando la iglesia está orando? El Señor te está llamando a dar sus dones, a dar tus talentos, no a mí, no a este pastor, sino a la iglesia, al Señor a través de esta iglesia. El Señor quiere que te ofrendes a ti mismo, que ofrendes tu hogar, que ofrendes tus hijos, que ofrendes tu cuerpo para vivir en santidad, que te apartes de fornicación, de adulterio, que te apartes de pornografía, que te apartes de cualquier cosa que mancha tu vida. El Señor te está llamando a vivir una vida de santidad, a que saques de tu vida el rencor, la amargura, la falta de perdón. Ofréndale a Dios tu corazón. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero que tú lo toques. Quiero vivir para ti. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más Que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Padre, tu palabra ha sido predicada. Todo lo que se ha dicho y se ha pronunciado está sustentado con la palabra tuya. Y te pido, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda mirarse a sí mismo. Y como dice tu palabra, se pueda ver en tu espejo y mirar lo que está mal y arreglarlo. Pero no olvidar cómo era, sino mantenernos enfocados en vivir para la gloria de tu nombre. Señor, cambia nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú quieres lo mejor de nosotros. Y ayúdanos a nosotros a desprendernos de eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.